Doctor, y Ya, empieza la buenas noches. exposición. Mesa Ruiz. Empezamos, tenemos 40 minutos. Mira, cada expositor me da su nombre, ¿ya? Nombre, apellido, ¿ya? Sí. Buenas noches, doctor, compañeros. El tema de la exposición de hoy día es el ciclo biológico del VIH y Targa. Estos son los integrantes. Mi persona es Mesa Ruiz Stephanie Brigitte. Voy a empezar la exposición. Siguiente PPT, por favor. La historia del VIH, epidemiología global y en Perú. Tenemos que en el año 1920 se dio los primeros casos de infección por VIH en la República Democrática del Congo por un salto zoonótico. ¿Qué quiere decir salto zoonótico? Que es un salto entre especies de un virus similar que afecta a los chimpancés. Luego, en la década de los 80, se comenzó la epidemia del virus de inmunodeficiencia humano, el VIH, en Estados Unidos, cuando se detectaron en realidad en ese momento que era una enfermedad desconocida y que producía inmunodepresión. A partir del año 2010, se tiene que desde esa fecha, gracias a la terapia antirretroviral que se recibió, el TAR, se logró una disminución del 52% de las muertes relacionadas a la infección hasta ahora. Luego, en el año 2022, se encontró que existían 39 millones de personas con VIH, de las cuales 2,2 millones correspondían a América Latina, mientras que la cifra de fallecidos relacionados con el SIDA ya era mayor a 40 millones. Siguiente PPT, por favor. En el Perú, este gráfico representa el número de casos nuevos de infección VIH por semestre según el año de diagnóstico. Tenemos que en el año 2025, en el primer semestre, se presentó 3.238 casos de VIH. Siguiente PPT, por favor. En este siguiente gráfico que muestra la tendencia de casos VIH y estadio SIDA que se notificaron según el año diagnóstico en el Perú desde el año 1983 hasta el 2024, dentro de ese intervalo se han notificado más de 180.000 casos, en donde se observó que en el año 2015 hubo un aumento de diagnósticos de VIH por una emisión de una nueva normativa que implementó una definición de caso más sensible, mientras que en el año 2020 se vio afectada la detección de nuevos diagnósticos y su notificación, más que todo por la pandemia. Siguiente PPT, por favor. Agente etiológico, reservorio y vías de transmisión. El agente etiológico del SIDA es el VIH, que es un retrovirus de la familia Retroviridae y del género lentivirus, y por eso se le considera más que todo el agente etiológico. Tenemos que este virus va a poseer un tropismo especial por las células que tienen el receptor CD4. Estas células pueden ser los linfocitos T colaboradores, macrófagos, monocitos y células dendríticas, en donde su principal diana, las células TCD4, es la zona donde se replica de forma muy rápida que puede llegar a una destrucción progresiva de esas células, así generando una mayor susceptibilidad a infecciones oportunistas y tumores. Por eso se le considera que el ser humano es el principal reservorio. Con respecto a los tipos de VIH, se tiene dos tipos, tipo 1 y tipo 2, donde el tipo 1 más que todo es el responsable de la epidemia mundial, va a producir la enfermedad de forma más agresiva, una destrucción rápida del sistema inmune y una transmisión que no solamente va a ser por la vía vertical, sino por otras vías que vamos a ver más adelante. Y en el tipo 2, esta va a ser endémica de África Oriental, correspondiente a esta zona, y va a ser todo lo contrario del tipo 1. Va a ser menos agresiva, una destrucción más lenta y una transmisión que va a ser solo por vía vertical. Siguiente PPT, por favor. Con respecto a sus vías de transmisión, existe tres vías: la vía sexual, la vía sanguínea y la vía materno-infantil. La vía sexual se da cuando una persona pues, que adquiere el virus, aunque no esté presentando síntomas, puede afectar y transmitirla a otra persona, si este virus se encuentra activo en la sangre o en sus fluidos genitales.
así aumentando su riesgo de transmisión y más que todo, pues, si no se llega a cuidar la persona. En la vía sanguínea se puede dar al compartir agujas, jeringuillas u otros utensilios para inyectar o que han estado en contacto con la sangre, ya sea también al compartir cuchillas de afeitar, cepillo de dientes o al usar instrumentos para perforar la piel si estos no han estado adecuadamente esterilizados. Con respecto a la vía materno-infantil, esta se puede transmitir ya sea durante el embarazo, parto o lactancia. Normalmente ocurre 1 de cada 5 embarazos de mujeres con VIH que no han tenido tratamiento y tienen una carga viral detectable. Recordemos que el virus se puede transmitir mediante la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna, que van a tener altas cantidades de VIH. Siguiente, por favor. Con respecto a los factores de riesgo, según la exposición sexual vamos a tener contacto sexual, carga viral de la pareja, tratamiento de la pareja, uso de sustancias y presencia de otras ITS. Con respecto al contacto sexual, más que todo cuando se tiene contacto con una persona que ha tenido VIH y no se ha usado también condón en las relaciones sexuales, en la carga viral de la pareja, cuando, en la carga viral de la pareja, cuando esta pareja tiene una carga viral alta, es decir, va a tener niveles altos de ARN del VIH en plasma, por lo cual va a ser elevado. Más que todo se da en la infección temprana, ¿no?, de la pareja. En el tratamiento de la pareja, con respecto a eso, si la pareja pues, que tiene VIH está en un tratamiento antirretroviral, el TARGA, y aún así no ha tenido una buena adherencia al tratamiento, o también se ha interrumpido su tratamiento o no ha cumplido durante los 6 meses de tratamiento para poder alcanzar una supresión viral. Con respecto al uso de sustancias, el consumo de esas sustancias, como por ejemplo el alcohol, los estimulantes como la cocaína, metanfetaminas o drogas, y posiblemente benzodiazepinas, esto hace que se disminuya las inhibiciones de la persona y aumente más la probabilidad de prácticas sexuales de riesgo. Las presencias de ITS puede ser como por ejemplo la sífilis y herpes genital, que facilite el acceso del VIH. Con respecto a la exposición a sangre o fluidos, el uso de drogas inyectables u otras, este se da al compartir equipo de inyección. Cuando se llega a compartir estos agujas, jeringas o cualquier equipo que se utiliza para inyectar drogas con alguien que tiene VIH o que está en riesgo, va a ser una vía de transmisión. Y otro contacto con fluidos, cuando los fluidos pues, que están infecciosos entran en contacto con nuestras membranas mucosas o nuestras heridas abiertas en la piel, o simplemente estamos expuestos a entornos que no han sido esterilizados. Siguiente PPT, por favor. Con respecto a los factores de riesgo, tenemos unos otros factores adicionales como los comportamientos de alto riesgo, la infección aguda reciente, el uso de PRP, que es la profilaxis preexposición, y el entorno de demografía. En comportamientos de alto riesgo, más que todo, pues personas que practican relaciones sexuales sin cuidado, infección aguda o reciente. Tenemos cuando la exposición fue reciente, que han estado en las últimas 2 o 6 semanas, en ese periodo más que todo de alta infectividad que presenta. Y en el uso de profilaxis preexposición, esto puede ser cuando, aún así, teniendo este tratamiento preventivo, se puede decir, digamos que no esté funcionando, ya que presenta una resistencia a los medicamentos. Y en el entorno de demografía, cuando está en contacto en su propio entorno o está en un lugar con alta prevalencia de VIH. Siguiente PPT, por favor. Con respecto a los periodos de incubación, el primer periodo es el periodo de prima infección o infección reciente, en la primera fase que se da la replicación viral descontrolada. Empezando con la inmunopatogenia, sucede una replicación elevada y una respuesta inmunitaria ineficaz, y luego va a ocurrir una destrucción, donde la replicación viral agresiva va a destruir de forma masiva los linfocitos CD4 en el sistema GAL, que es el sistema inmunitario asociado a mucosas,
debido a la alta susceptibilidad de estas células activadas. Luego tenemos los mecanismos de muerte celular, que se producen más que todo por efecto citopático directo del virus o por apoptosis, por carga viral y CD4, donde la carga viral, el ARN del VIH, va a alcanzar su punto máximo y los recuentos del linfocito CD4 van a experimentar una caída inicial. En la segunda fase, que es el establecimiento de la respuesta inmunitaria, esta se va primero una respuesta inmunológica, donde la respuesta inmunitaria celular se va a establecer, por lo tanto va a haber una expansión de los clones CD8 citotóxicos. Luego, en el control viral, va a haber un rápido descenso de la carga viral en los mecanismos de muerte celular adicionales a los mecanismos que ya se mencionó anteriormente, como el efecto citopático del virus y apoptosis. Se le va a sumar aparte la distribución inmunomediada de los linfocitos CD4 que van a estar infectados por los clones CD8 específicos. Recuento de CD4, cuando los linfocitos CD4 van a aumentar su nivel en la sangre, y la respuesta humoral cuando hay una respuesta de anticuerpo frente al VIH que se va a inducir en esta etapa. Siguiente PPT, por favor. En el periodo de infección crónica, esta va a ser más que todo denominada la etapa de equilibrio relativo entre el virus y el hospedador, en donde se va a ver una estabilización de los recuentos CD4 y CD8, pero también se va a activar el sistema inmunitario de forma crónica, provocando ya sea un agotamiento o envejecimiento de estas, del sistema, y lo que se va a reflejar más que todo en un mal funcionamiento de los linfocitos CD8 y una inmunodeficiencia progresiva. En la fase final del SIDA, esta inmunodeficiencia progresiva lo va a llevar a un descontrol de la replicación viral, por lo tanto va a haber una caída drástica de los linfocitos CD4. Por lo tanto, se va a producir el desarrollo de infecciones por gérmenes oportunistas, tumores y afección neurológica que van a definir el SIDA. Siguiente, ahí termina mi párrafo. Bien, buenas noches. Continuando con la exposición, yo soy Michelle Martel González y voy a hablarles un poco del ciclo biológico, ¿no? Y bien, para que nosotros podamos entender el ciclo biológico del VIH, tenemos que recordar sí o sí el dogma central de la biología. ¿Y por qué? Porque básicamente este virus, al pertenecer a la familia de los retrovirus, rompe totalmente con lo que vendría a ser el dogma central de la biología, en el cual el ADN pasa a ARN en el proceso de la transcripción. ¿Y por qué sucede esto de que rompe el dogma central de la biología? Porque este virus secreta, o mejor dicho, contiene en su material genético un gen que se llama POL. Este gen POL va a codificar una polimerasa que va a ser una retrotranscriptasa, lo cual va a hacer que el ARN de la célula se convierta en ADN, rompiendo completamente, como les decía, el esquema del dogma central de la biología molecular. Y ahora, aquí, además de este gen, podemos ver a muchos otros genes, ¿ok? Son los principales de todos los retrovirus 4 y otros 6 más que contiene el virus del VIH. ¿Y todos estos para qué le van a servir? Pues todos estos genes van a codificar diferentes partículas, diferentes proteínas que van a ayudar tanto en virulencia como en el, el hecho de hacerse indetectable al sistema inmune del hospedador, ¿no? Y bueno, una vez que nosotros entendemos eso, vamos ya de una vez con lo que vendría a ser el ciclo biológico del VIH. El VIH cuando llega a la sangre, cuando llega a las células, lo que hace primero es unirse a la membrana celular. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante sus glucoproteínas, la glucoproteína 120 y la 41. Y estas, a su vez, se van a unir al receptor CD4, que va a tener como receptor al CCR5 en una primoinfección en una etapa aguda y al CXCR4 en una etapa más avanzada. Entonces, una vez que se une a la membrana, lo que va a hacer es fusionarse y va a ingresar toda la cápsula con el material genético. Esta cápside va a sufrir un proceso de decapsidación.
y el material genético, que es ARN, va a pasar al proceso de retrotranscripción, ¿no? Este proceso de retrotranscripción, una vez finalizado, va a tener que integrarse a lo que vendría a ser el ADN de la célula hospedadora. Y para esto se va a necesitar de una enzima, una proteína que se va a llamar integrasa. Esta integrasa, como su mismo nombre lo dice, va a integrar el ADN viral al ADN del huésped. Y aquí es donde va a entrar en una primera etapa de latencia todo lo que vendría a ser este proceso, este ciclo biológico, ¿no? Y en esta etapa de latencia, básicamente lo que va a hacer este virus, ¿no? Este provirus, ahora llamado, va a comenzar a transcribir y a traducir todos los genes que codifican las proteínas del mismo virus, que ya hemos visto en la diapositiva anterior, pues, ¿no? Que son estos de aquí, el GAC, el POL, el EM, que son los cuatro principales, con el LTR, y todos sus accesorios, ¿no? ¿Y esto con qué finalidad? Con la finalidad de que una vez que esta célula, este linfocito, comience otra vez a activarse, ya sea por una coinfección, ya sea por un proceso inflamatorio crónico, etcétera, comience otra vez a activarse y empieza a fabricar pero muchas proteínas de ensamblaje de lo que vendría a ser el virus. Entonces, al fabricar mucho material genómico, muchas proteínas, lo que va a hacer este virusito es que va a comenzar su proceso de ensamblaje. Y en este ensamblaje es que va a agarrar parte de la membrana celular. Y que como ya hemos podido ver anteriormente, esta etapa de ensamblaje va a formar parte también de lo que vendría a ser del proceso o del efecto citopático del virus, en el cual va a empezar a afectar ya los linfocitos CD4 y va de a poquitos comenzar a bajarlos, ¿no? Comienza a bajar los niveles de linfocitos hasta llegar a lo que vendría a ser el estadio SIDA. Ok, aquí un poco más de lo que ya les había explicado, por si no han entendido la imagen anterior, esta es otra mucho más simplificada y está con numeritos todavía, ¿no? Como quien diría con manzanitas para que entiendan, ¿no? Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Buenas noches, doctor. Soy la alumna Luz Estefany Malcaventura. Ahora me toca hablar sobre el cuadro clínico y historia natural del VIH. Siguiente. Ya, bien, acá tenemos lo que sería la historia natural del VIH, la cual vamos a tener en dos periodos, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. El periodo prepatogénico se caracteriza por la tríada epidemiológica, en la cual vamos a tener a la gente, al medio ambiente y lo que sería el huésped. En el agente vamos a tener al virus, el virus del VIH. También vamos a tener lo que sería el huésped, la cual va a ser cualquier persona, sin importar ya sea la edad, sexo o raza. Y también vamos a tener lo que sería el medio ambiente, que va a ser la población en general y los factores culturales y las profesiones sanitarias que se va a presentar. En lo que sería el periodo de incubación, vamos a tener que el cuadro de infección aguda se va a caracterizar que se va a presentar de 2 a 6 semanas después de la exposición y esa va a desaparecer unos días después de la exposición. De ahí vamos a tener lo que sería el intervalo de infección, la cual también se denomina SIDA, la cual se va a ir de menos de un año hasta 15 años o más. En el periodo patogénico vamos a tener que el modo de transmisión, como lo había comentado la compañera, vamos a tener por vía sanguínea, la cual puede dar por transfusiones de sangre, trasplantes de órganos, el uso de jeringas compartidas. También vamos a tener lo que sería la transmisión vertical, lo cual puede ser de madre a feto, también la transmisión de persona a persona, ya sea por contacto sexual, ya sea personas hetero o homosexuales, o que tengan relaciones sexuales sin protección. También vamos a tener que se puede contagiar por piel o mucosas. Entre ellos vamos a tener el semen, la sangre, el líquido cefalorraquídeo.
En lo que tenemos la infección aguda, como les había comentado, esa se va a manifestar en el lapso de 2 a 4 semanas y esta va a producir, el virus va a atacar y va a distribuir a los linfocitos CD4, la cual eso a pasar los días va a producir cambios tisulares, la cual va a caracterizarlo recién la fisiopatología, la cual donde el virus se va a encontrar en el plasma, en las células mononucleadas y en los ganglios y en los nudos linfáticos. En eso se caracteriza entre ese cambios tisulares se caracteriza entre 2 a 6 semanas, la cual se va a detectar el virus, el de VIH, y muchos linfocitos CD4 afectados. También vamos a tener que de 4 a 12 semanas van a aparecer anticuerpos y la inmunidad celular y los antígenos P24, como lo había comentado el compañero. También vamos a encontrar que el virus en ese periodo se va a diseminar y va a tener gran replicación viral. Entre los síntomas vamos a tener fatiga, pérdida de peso, diarrea, supresión, sudoración, tos seca y linfadenopatías. Después la enfermedad sigue progresando y puede producir una infección crónica de defecto daño, la cual vamos a tener, puede estar caracterizada por infecciones recurrentes, ya sea por agentes oportunistas, la cual podemos tener parásitos, también lo que sería partes virales como Mycobacterium tuberculosis. Y por último vamos a tener lo que sería el SIDA, la cual se va a tener dos repercusiones, la muerte o complicaciones por lo que sería transmisión vertical entre contagio madre a feto, infecciones oportunistas graves y los pacientes que tienen los antirretrovíricos que van a ocasionar daños colaterales a la larga. En lo que sería periodo de latencia, la cual se va a caracterizar por síntomas similares a la influencia y, como les había comentado, a la larga va a producir complicaciones. Siguiente. Ya, acá tenemos lo que sería el cuadro clínico, la cual se va a dar por recuento de linfocitos, perdón, de los linfocitos CD4, la cual vamos a tener 3 categorías, la categoría A, la categoría B y la categoría C. Siguiente. Y acá en la categoría A vamos a tener 3 tipos, la cual vamos a tener el síndrome retroviral agudo, la cual va a ser una infección aguda del VIH y esa se va a manifestar como un síndrome pseudomononucleósico, la cual a veces puede pasar inadvertida por muchos pacientes, ya que esa pues, se presenta con fiebre inespecífica, adenopatías, rash, odinofagia y a veces puede estar relacionada con Candida albicans. También va a presentar esos pacientes meningitis aséptica, la cual se va a exigir una fase de alto índice de sospecha para ese diagnóstico de VIH. En lo que sería la fase asintomática, vamos a tener que se va a durar de 8 a 10 años, la cual el paciente va a estar clínicamente asintomático, no va a presentar ningún síntoma, pero a pesar de que no presente síntomas, esos pacientes, los linfocitos CD4 se van a ir destruyendo lentamente y el virus va a replicarse a nivel, paulatinamente. Vamos a tener que el organismo compense esa destrucción y produce nuevos linfocitos, pero va a llegar un punto donde la reposición sea menor que la carga viral, la cual el paciente va a tener un paso a lo que sería la fase SIDA, la cual va a causar lo que sería mayor mortalidad o morbilidad en esos pacientes. En lo que sería las linfadenopatías, puede ser la linfadenopatía generalizada o persistente, vamos a tener que se caracteriza por adenopatías mayores de 1 centímetro en más de 2 regiones, sin incluir lo que sería adenopatías en las ingles, la cual estas van a persistir más de 3 meses, la cual va a ser un criterio para el diagnóstico. Estos pacientes también van a tener lo que sería sensación de fatiga crónica, va a tener cefalea y un 30% de los pacientes van a tener hepatomegalia. Lo que sería también esos pacientes van a tener infecciones recurrentes por microorganismos no oportunistas, ya sea en la piel, en las vías respiratorias o en el tracto digestivo. Siguiente. En la categoría B vamos a tener la fase sintomática del VIH, la cual va a ser una etapa que se va a dar entre el portador asintomático y el SIDA, la cual su duración va a depender de la cepa viral y la respuesta de cada paciente o la respuesta inmune de cada paciente. Su duración va a depender de esos
aparecen los primeros síntomas, la cual va a estar asociado a la inmunodeficiencia, la cual va a mostrar un deterioro clínico progresivo, es decir, va a presentar síntomas generales como malestar general, astenia persistente, síndrome febril prolongado. También vamos a tener síntomas hematológicos como anemia, trombocitopenia, también síntomas respiratorios como tos seca, síntomas digestivos, diarrea. Eso es uno de los cuadros más frecuentes que podemos encontrar. Siguiente. En la categoría C vamos a encontrar lo que sería netamente la fase SIDA, la cual esa se va a manifestar en pacientes infectados con VIH, las cuales van a tener un recuento de linfocitos, perdón, CD4 menores a 200, la cual esos pacientes ya van a estar, van a tener una inmunodeficiencia celular, y esos van a presentar lo que sería infecciones recurrentes por infecciones oportunistas, la cual vamos a tener lo que sería las parasitarias, las más frecuentes, vamos a tener a la toxoplasmosis. En las fúngicas vamos a tener a la Pneumocystis jirovecii, en las bacterianas vamos a tener Mycobacterium tuberculosis, y en las virales herpes simples, mucocutánea persistente y citomegalovirus. Siguiente. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Alexandra Michan Ríos y les voy a hablar acerca del diagnóstico y seguimiento según la normativa. Siguiente, por favor. Ya. El tamizaje y las pruebas confirmatorias para el VIH. Bueno, las pruebas del tamizaje para VIH son aquellas que permiten detectar anticuerpos contra el VIH. Las pruebas, ese tipo de pruebas de tamizaje son el primer paso del diagnóstico, cuyo objetivo principal va a ser identificar de manera rápida y sensible a las personas que podrían estar infectadas con el virus, para luego confirmar el resultado con métodos mucho más específicos. ¿Qué van a detectar? Van a detectar anticuerpos contra el VIH o antígenos P24 en pruebas de cuarta generación. Dentro de ellas tenemos a la prueba de ELISA, que es una prueba de tamizaje de laboratorio que identifica la presencia de anticuerpos contra el VIH y es una de las más utilizadas por su alta sensibilidad. ¿Qué va a hacer? Va a detectar los anticuerpos contra el VIH, si es de tercera generación, o anticuerpos más antígenos P24 de cuarta generación, lo que acorta de esa manera la ventana diagnóstica, ¿no? En la importancia clínica de estas, que es en la cuarta generación puede detectar infección desde los 14 días después de contagio, lo que nos va a permitir un diagnóstico mucho más temprano y es ideal para el tamizaje en hospitales y en laboratorios. Ahora, la prueba rápida para el VIH es una prueba de tamizaje para la detección rápida de anticuerpos contra el VIH, prueba rápida de tercera generación en muestras como sangre capilar o venosa, suero o plasma. También existen pruebas rápidas que van a detectar la presencia de antígenos y anticuerpos como el VIH, pruebas rápidas de cuarta generación que detectan anticuerpos o antígenos en aproximadamente de 15 a 20 minutos. Las ventajas de esto, de ese tipo de pruebas, que es mucho más accesible y mucho más rápidas que en comparación que las pruebas de ELISA, y no necesitan necesariamente un laboratorio, y las limitaciones de ese tipo de pruebas, que es menos sensible que la de ELISA en etapas muy tempranas. Siguiente, por favor. Ya, ahora las pruebas confirmatorias para el VIH. Son las pruebas realizadas en sangre o en plasma que van a identificar la presencia de anticuerpos específicos contra el VIH o la detección directa del virus o algunos de sus componentes. En ese tipo de pruebas se encuentran la carga viral, inmunofluorescencia indirecta o Western blot. Bueno, vamos a hablar acerca de las pruebas de detección de carga viral, que es una prueba molecular que detecta la cantidad de virus, el ARN del VIH en la sangre. Va a tener un rol muy clave en el diagnóstico porque detecta el virus directamente incluso antes que se formen los anticuerpos, y es útil en fase aguda donde las pruebas de tamizaje pueden dar no reactivo. También este rol en seguimiento, que es la prueba más importante para poder evaluar la eficacia del tratamiento antirretroviral, y tiene un logro indetectable que indica que la replicación viral puede estar suprimida. Y una de las ventajas de esa prueba
que es una prueba muy específica. Detecta la infección incluso a los 10 o 14 días posteriores a la exposición. Ahora, inmunofluorescencia indirecta, que es una técnica de laboratorio que utiliza anticuerpos fluorescentes para detectar la presencia de anticuerpos contra el VIH en una muestra de suero. Este tipo de pruebas, bajo un microscopio de fluorescencia, lo vamos a detectar, se va a observar un brillo si el resultado va a ser positivo. Es una prueba alternativa también. Como tercera prueba, Immunoblot o Western blot. Es una prueba de laboratorio que se va a utilizar para confirmar un resultado positivo de VIH, ¿no? Esa prueba que va a hacer, va a separar proteínas del VIH en una membrana y se agrega el suelo del paciente y si hay anticuerpos, eso se va a unir a proteínas específicas del virus. Y ese tipo de pruebas, que era una prueba considerada una prueba estándar internacional, ¿cómo se va a interpretar? Si es un resultado positivo, va a haber un patrón completo de bandas y un resultado indeterminado, un patrón incompleto que se tiene que volver a repetir y negativo que no se va a observar ningún tipo de bandas. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. El flujograma de diagnóstico de VIH en adultos. Este flujograma describe el proceso normativo para diagnosticar infección por VIH en adultos utilizando dos pruebas de tamizaje consecutivas. El objetivo va a ser disminuir falsos positivos y asegurar un diagnóstico muy confiable, ¿no? Como podemos ver en la imagen, el proceso empieza realizando la primera prueba de tamizaje para el VIH. Esa prueba puede ser ELISA o otra prueba rápida, ¿no? Si el resultado es no reactivo, se reporta como un no reactivo. Eso significa que no se detectaron anticuerpos o antígenos P24, que no se requieren más pruebas, pero a menos que exista una sospecha de exposición reciente. Si el resultado es reactivo, no se diagnostica aún, pero se pasa inmediatamente a una segunda prueba de tamizaje. Y al momento de realizar la segunda prueba de tamizaje, idealmente con un test diferente al primero para poder reducir falsos positivos. Si la segunda prueba también es reactiva, se reporta como reactivo, es decir, que hay una alta probabilidad de infecciones por VIH. Luego se debe tomar la sangre, la carga viral, antes de iniciar el tratamiento, ¿no? ¿Y esto para qué nos va a servir? Para tener el valor basal de la replicación viral y monitorizar la respuesta al tratamiento. Y si la segunda respuesta va a ser no reactiva, el programa lo clasifica como discordancia, y para esto, eso significa que la primera prueba salió reactiva y la segunda salió no reactiva, ¿no? Y los resultados no son inconsistentes y, y por lo tanto la normativa sugiere realizar una prueba confirmatoria, una carga viral y repetir el tamizaje después de unos días si hay sospecha de infección reciente, ¿no? De esta manera, este enfoque permite reducir falsos positivos y garantizar un diagnóstico muy seguro. Siguiente, por favor. Ya. Y por último, vamos a tener unos ciertos puntos para considerar que un paciente con infección por VIH presente uno de los siguientes supuestos, ¿no? El primero, dos pruebas rápidas de detección de anticuerpos para VIH de tercera generación de diferentes fabricantes con resultados reactivos para poder considerar una infección por VIH. También una prueba rápida de detección de anticuerpos para VIH y una prueba rápida de detección de anticuerpos y un antígeno para VIH que pueden ser de cuarta generación, con también los dos deben tener resultados reactivos. Y una prueba rápida para el VIH, que puede ser de tercera o de cuarta generación, con un resultado reactivo, y una prueba ELISA para el VIH con resultados reactivos. Y por último, una prueba rápida para el VIH, que puede ser de tercera o de cuarta generación, con resultado reactivo y una prueba confirmatoria, ya puede ser cualquiera de las que mencioné, para poder considerar una infección por VIH, ¿no? Y una vez definido el caso, debemos iniciar todo el proceso de atención y evaluaciones necesarias para el ingreso temprano al tratamiento. Siguiente. Buenas noches, doctor. Soy el alumno Nolas Credincio Mario Antonio. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar acerca del tratamiento antirretroviral de gran actividad. Siguiente, por favor.
Ya, para poder empezar a hablar acerca del Targa, tenemos que tener en cuenta los objetivos del tratamiento, los cuales son cinco. Viene a ser la supresión al máximo y de forma duradera del ARN del VIH en plasma. Obviamente tiene que ser por debajo de los límites cuantificados. Esto va a ayudar a la restauración y la preservación de las funciones de la función inmunitaria, que a su vez esto da el tercer punto, que viene a ser la reducción de la morbilidad asociada a la replicación del VIH, que esto ayuda a la prolongación de la duración y la calidad de la supervivencia del paciente. Y como último punto, ayuda a la prevención de las transmisiones del VIH. Siguiente, por favor. Ya. Para iniciar el tratamiento del Targa, se tiene que tener en cuenta primero lo que es ciertos este, resultados laboratoriales o inclusive resultados de imágenes, como lo que es el recuento de linfocitos CD4, la carga viral plasmática, ya sea las pruebas básicas como una creatinina sérica, ya sea un hemograma, una radiografía de tórax, una vasculoscopia sin caso de síntomas respiratorios, o inclusive se tiene que tener en cuenta lo que es un tamizaje de infecciones de transmisión sexuales. También se tiene que tener en cuenta lo que es las infecciones oportunistas. ¿Por qué? Siempre cuando hay un paciente con VIH que tenga una infección oportunista, lo que se debe hacer es tratar primero las infecciones oportunistas y después ya lo que es el inicio de la targa. Aquí vemos dos ejemplos en caso de una neumonía por neumocitis girovesi. El targa se inicia después de 2 semanas de tratamiento de esa neumonía. Y también una meningitis criptocócica en las cuales se inicia el targa a las 4 o 6 semanas después, priorizando obviamente el control de la impartición endocraniana por la meningitis propia. También se tienen que tener en cuenta de que el tratamiento se debe dar sí o sí a todas las personas en las cuales tengan o no tengan los síntomas, pero tengan una carga viral susceptible o detectable a las pruebas. Porque como se requiere, lo que el tratamiento es suprimir, y si en caso está bajo, obviamente no va a hacer efecto el fármaco, ¿no? Y inclusive va a ser resistencia. Y obviamente como el Targa viene a ser un